El rugido del motor se apagó en mitad de la nieve. Y en ese silencio inesperado, un hombre acostumbrado a correr contra el tiempo se detuvo para escuchar el llanto de una familia olvidada por el mundo. La carretera se extendía como una herida blanca bajo el cielo nocturno. Los copos caían densos, persistentes, cubriendo el asfalto con esa clase de nieve que borra las huellas, que transforma el mundo en una página en blanco donde todo puede volver a escribirse. Las luces del auto cortaban la oscuridad como cuchillos de esperanza, iluminando apenas unos metros adelante, revelando un universo reducido a lo inmediato, a lo esencial. Lewis Hamilton conducía solo esa noche. No había equipo esperándolo. No había cronómetros midiendo su vida en milésimas de segundo. No había multitudes gritando su nombre desde tribunas lejanas. Solo estaba él, el camino, y el peso silencioso de una temporada que lo había dejado vacío por dentro. Había ganado todo lo que un hombre puede ganar en su profesión. Había cruzado líneas de meta mientras el mundo entero contenía el aliento. Había levantado trofeos bajo luces cegadoras y champán dorado. Pero esa noche, manejando hacia ninguna parte en particular, sentía que nunca había estado más perdido. La Navidad se acercaba como una promesa que él no sabía cómo cumplir. Las ciudades se llenaban de luces. Las familias se reunían alrededor de mesas largas. Los niños escribían cartas pidiendo milagros pequeños. Pero para él, la velocidad siempre había sido su refugio y su condena. Cuando el mundo se volvía demasiado lento, demasiado complejo, demasiado lleno de preguntas sin respuesta, él aceleraba. Siempre había acelerado. Hasta que esa noche algo cambió. Fue una figura apenas visible al costado del camino. Un bulto oscuro contra la blancura infinita. Otro conductor habría seguido de largo, convencido de que era solo una ilusión creada por el cansancio y la nieve. Pero Lewis pisó el freno. No lo pensó, no lo calculó. Simplemente detuvo el auto con esa precisión instintiva que solo se tiene cuando el cuerpo sabe algo que la mente aún no comprende. El silencio que siguió fue absoluto. Sin el motor, sin el movimiento, el mundo se volvió inmóvil. Pudo escuchar su propia respiración, el crujido suave de la nieve cayendo sobre el techo del auto, y entonces, más allá de todo eso, el sonido que lo había hecho detenerse sin siquiera darse cuenta, el llanto de un niño. Salió del auto y el frío lo golpeó como una bofetada de realidad. Sus zapatos se hundieron en la nieve mientras caminaba hacia la figura que ahora podía distinguir mejor. Era una mujer joven, acurrucada junto a dos niños pequeños, intentando protegerlos del viento con su propio cuerpo. Vestían ropa insuficiente para esa temperatura, ropa que alguna vez había sido elegida con cuidado, pero que ahora solo revelaba la historia de una caída, de un camino que los había traído hasta ese costado de carretera, hasta ese momento donde el mundo parecía haberlos olvidado por completo. La mujer levantó la vista cuando escuchó sus pasos. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de una esperanza tan frágil que dolía mirarla. No dijo nada al principio, solo apretó más fuerte a sus hijos contra su pecho, como si preparándose para otra decepción, para otra puerta cerrada, para otro corazón que pasaría de largo. Lewis se arrodilló en la nieve frente a ellos. El frío le mordía las rodillas, pero no le importó. Miró a los niños, una niña de quizás 5 años y un niño más pequeño, tal vez 3, ambos temblando, ambos con esos ojos enormes que tienen los niños cuando el mundo se vuelve demasiado grande y demasiado frío. La niña sostenía un osito de peluche gastado, aferrándolo como si fuera lo único que quedaba de un mundo anterior, de una vida donde había calor y certezas. «Está bien», dijo Luis, y su voz sonó extraña en ese silencio nevado, demasiado cercana. «Está bien. Déjenme ayudarlos». La mujer finalmente habló. Su voz era apenas un susurro quebrado por el frío y el agotamiento. «Nuestro auto se descompuso hace horas. Pensé que alguien pasaría. Pensé que alguien vería nuestras luces de emergencia. Pero nadie se detuvo. Nadie». Lewis entendió en ese momento algo que nunca había comprendido verdaderamente a pesar de todas sus victorias, a pesar de toda su fama. El mundo estaba lleno de personas corriendo tan rápido que habían olvidado cómo detenerse. Él mismo había sido uno de ellos durante años, décadas quizás. Había pasado junto a tantos momentos, junto a tantas personas, junto a tantas oportunidades de ser simplemente humano, porque siempre había otro circuito que conquistar, otro récord que romper, otro segundo que ganarle al tiempo. «Vengan conmigo», dijo, extendiéndoles las manos. «Mi auto está caliente, hay espacio para todos». Ayudó a la mujer a levantarse. Ella pesaba menos de lo que parecía, como si el sufrimiento la hubiera hecho más liviana, más etérea.
Los niños se aferraron a sus piernas mientras caminaban hacia el auto. Louis cargó al más pequeño, sintiendo el cuerpecito tembloroso contra su pecho. Y en ese contacto simple, en esa confianza inocente, sintió algo quebrarse dentro de él. Algo que había estado duro y frío durante mucho tiempo comenzó a derretirse. Dentro del auto, el calor los envolvió como un abrazo. La mujer comenzó a llorar silenciosamente. Esas lágrimas de alivio que duelen más que las de tristeza porque revelan cuánto miedo uno ha cargado, cuánto peso se ha sostenido sin saber si habría un lugar donde finalmente poder soltarlo. Los niños se acurrucaron en el asiento trasero, sus temblores lentamente disminuyendo mientras el calor penetraba sus ropas delgadas, sus huesos fríos, sus corazones asustados. Louis no preguntó inmediatamente qué los había llevado hasta allí, porque no le importara, sino porque entendió que algunos dolores necesitan silencio antes que palabras, que algunas historias se cuentan mejor cuando el alma está lista, no cuando la curiosidad apremia. Simplemente condujo, alejándose de ese lugar de abandono, buscando un refugio donde pudieran estar seguros, donde pudieran recuperar, aunque fuera por una noche, la dignidad de sentirse humanos y no solo sobrevivientes. La mujer eventualmente comenzó a hablar. Su voz era suave pero firme, la voz de alguien que ha aprendido que la vida puede quitarte todo excepto tu capacidad de continuar. Habló de un trabajo perdido, de cuentas que se acumularon como montañas imposibles de escalar, de decisiones difíciles tomadas en medio de la desesperación. Habló de cómo habían estado viajando hacia la casa de su hermana en otra ciudad, buscando un nuevo comienzo, cuando el auto simplemente se rindió en medio de la carretera. Habló de las horas pasadas esperando, de cómo cada auto que pasaba sin detenerse era como una pequeña muerte, una confirmación más de que el mundo había decidido que ellos no importaban. «Es Nochebuena», dijo finalmente, y su voz se quebró. «Quería que tuvieran una Navidad. Quería que recordaran que alguna vez fuimos felices, que alguna vez tuvimos un hogar. Pero míralos ahora. Mírame». Louis sintió algo apretarse en su garganta. Miró por el espejo retrovisor a los niños, ahora dormidos en el asiento trasero, sus rostros finalmente en paz, sus pequeñas manos entrelazadas. La niña seguía abrazando su osito, incluso en sueños. Si esta historia tocó algo en tu alma, acompáñanos y suscríbete para seguir creyendo en los milagros. Soy Louis, dijo finalmente, ofreciéndole algo que rara vez compartía con extraños. Solo su nombre, sin títulos, sin logros, solo la esencia de quien era más allá de todo lo demás. «Ana», respondió ella. «Y ellos son Sofía y Miguel». Condujo hasta encontrar un pequeño hotel en un pueblo que aparecía como un oasis de luz en medio de la noche nevada. Las calles estaban decoradas con luces navideñas que se reflejaban en la nieve, creando un mundo de destellos dorados y rojos, un mundo que parecía suspendido en una magia antigua. Louis ayudó a Ana a despertar a los niños suavemente, cargándolos uno en cada brazo mientras ella recogía sus pocas pertenencias. En la recepción, una mujer mayor los miró con ojos sabios. Esa clase de sabiduría que viene de haber visto suficiente vida como para saber cuándo no hacer preguntas. Louis pagó por 2 habitaciones conectadas, una para Ana y los niños, otra para él. Pidió que les enviaran comida caliente, ropa limpia para los pequeños y todo lo que pudieran necesitar para pasar una noche decente. Mientras esperaban en el lobby, Sofía se acercó a Louis tímidamente. Su osito colgaba de una mano mientras con la otra tiraba suavemente de su manga. Él se agachó para quedar a su altura y la niña lo miró con esos ojos que veían demasiado, que comprendían demasiado para su edad. «¿Eres un ángel?», preguntó con esa sinceridad devastadora que solo tienen los niños. Louis sintió que el mundo entero se detenía. Todas las carreras que había ganado, todos los podios en los que había estado, todas las veces que había sido llamado el mejor, el más rápido, el campeón. Nada de eso se comparaba con esta pregunta hecha por una niña que acababa de conocer lo que era estar perdida en la nieve. «No», respondió suavemente, su voz apenas un susurro. «Solo soy alguien que aprendió esta noche que a veces hay que detenerse para poder ver». Sofía asintió como si eso tuviera perfecto sentido. Luego le ofreció su osito. «Puedes abrazarlo si tienes miedo. A mí me ayuda». Louis tomó el peluche gastado con una reverencia que nunca había mostrado al sostener un trofeo. Lo abrazó, sintiendo en su textura áspera toda una historia de amor y consuelo, de noches difíciles superadas con la ayuda de este pequeño compañero silencioso. Se lo devolvió a Sofía con cuidado, como quien devuelve algo sagrado. Las habitaciones eran modestas pero limpias, con esa calidez simple que a veces importa más que el lujo. Louis ayudó a acomodar a los niños mientras Ana preparaba un baño caliente para ellos. Cuando el agua corrió y el vapor comenzó a llenar el pequeño baño, Ana finalmente se permitió mirar a Louis directamente a los ojos. «No sé quién eres realmente», dijo,
pero sé que fuiste enviado. No creo en coincidencias, no en noches como esta. Habíamos rezado, los niños habían rezado. Sofía le pidió a las estrellas un milagro de Navidad. Y entonces apareciste tú. Luis no sabía qué decir. No se consideraba un milagro ni un enviado. Se consideraba simplemente un hombre que finalmente había aprendido a ver lo que siempre había estado ahí, esperando ser notado. Cuéntame desde qué país escuchas esta historia. Esa noche, mientras los niños dormían en camas limpias con sábanas frescas y estómagos llenos, mientras Ana finalmente podía cerrar los ojos sin el terror de no saber qué vendría después, Luis se quedó despierto en su habitación mirando por la ventana cómo seguía cayendo la nieve. El mundo afuera era blanco y silencioso. Un lienzo puro donde todo parecía posible. Pensó en todas las veces que había corrido hacia algo. Siempre había una línea que cruzar, siempre había un siguiente desafío. Pero nadie le había enseñado que a veces el verdadero coraje está en detenerse, que a veces la verdadera velocidad se encuentra en la quietud, que a veces ganar significa perder el miedo a ser vulnerable, a ser simplemente humano entre humanos. En la mañana de Navidad bajó al comedor del hotel y encontró a Sofía y Miguel comiendo pancakes con una alegría que solo los niños pueden tener. Esa capacidad de recuperar la luz incluso después de la noche más oscura. Ana estaba con ellos y cuando vio a Luis, sonrió con una gratitud que no necesitaba palabras. Pasaron el día juntos, esa familia improvisada reunida por el destino y la nieve. No hubo regalos caros ni grandes celebraciones, pero hubo risas, hubo historias compartidas. Hubo momentos donde el tiempo se detuvo y lo único que importó fue estar presentes, estar vivos, estar conectados. Luis jugó con los niños en la nieve, construyendo muñecos de nieve y teniendo batallas de bolas que los dejaron exhaustos y felices. Ayudó a Ana a organizar el siguiente paso de su viaje, contactando al hermano de ella, asegurándose de que el auto fuera remolcado y reparado, de que tuvieran recursos suficientes para llegar a su destino con dignidad y seguridad. Cuando llegó el momento de despedirse, al día siguiente, había algo diferente en el aire. No era solo el final de un encuentro casual, era el final de algo más profundo, una transformación silenciosa que había ocurrido en todos ellos. Sofía abrazó a Luis con fuerza, su osito apretado entre ambos. No olvidaré al ángel que se detuvo en la nieve, susurró contra su pecho. Ana le tomó las manos, sus ojos brillando con lágrimas que esta vez eran de esperanza. Me devolviste algo que pensé que había perdido para siempre, dijo. Me devolviste la fe de que hay bondad en el mundo, que hay personas que todavía se detienen, que los milagros todavía suceden. Luis observó cómo se alejaban en el auto reparado, las manitas de los niños diciéndole adiós desde la ventana trasera hasta que se convirtieron en pequeños puntos en la distancia y finalmente desaparecieron. Se quedó de pie en el estacionamiento cubierto de nieve, sintiendo el frío en su rostro y algo cálido expandiéndose en su pecho. Había pasado su vida persiguiendo la grandeza, midiendo su valor en victorias y récords, pero esa familia le había enseñado que la verdadera grandeza se encuentra en los momentos quietos, en las decisiones que nadie aplaude pero que cambian vidas. Le habían enseñado que el hombre más rápido del mundo todavía tenía mucho que aprender sobre lo que realmente significa llegar a algún lugar. Mientras conducía de regreso, no sentía la urgencia de siempre. No sentía la necesidad de acelerar, de ganarle al tiempo, de conquistar el siguiente kilómetro. Conducía con una paz que nunca se había conocido, consciente de cada momento, presente en cada respiración, sabiendo que algo fundamental había cambiado dentro de él. Había detenido su auto en medio de la nieve para dar refugio a una familia. Pero ellos le habían dado refugio a él también. Refugio del vacío del éxito sin propósito. Refugio de la velocidad que no lleva a ninguna parte. Refugio de la soledad disfrazada de logro. Le habían recordado que todos somos vulnerables, que todos necesitamos que alguien se detenga por nosotros en algún momento, que la verdadera humanidad se encuentra en esos gestos simples que dicen, te veo, importas, no estás solo. En los días que siguieron, Luis no habló públicamente de lo que había ocurrido esa noche. No buscó reconocimiento ni aplausos. Algunos milagros son demasiado sagrados para ser convertidos en historias para consumo masivo. Algunos momentos deben permanecer en el silencio del corazón, donde germinan y crecen y transforman desde adentro. Pero algo cambió en su forma de correr. En las pistas seguía siendo veloz, seguía siendo preciso, seguía siendo brillante. Pero ahora corría con un propósito diferente. Corría no para escapar, sino para llegar. Corría no para demostrar, sino para celebrar. Corría porque la vida es movimiento, pero también quietud, velocidad, pero también pausa, conquista, pero también entrega. Y a veces, en medio de una carrera, cuando el mundo se volvía un borrón de color y sonido,
Recordaba esa noche en la nieve, recordaba el llanto de un niño que lo hizo detenerse. Recordaba los ojos de una madre que había perdido la esperanza y la había recuperado. Recordaba las manitas de una niña ofreciéndole un osito de peluche para que no tuviera miedo. Y entendía que esa había sido su verdadera victoria. No la que se mide en cronómetros ni se celebra con champán. La victoria silenciosa de haber elegido por una vez ser lento cuando todos esperaban que fuera rápido. De haberse detenido cuando el mundo le decía que avanzara. De haber visto lo que otros pasaron de largo. La Navidad llegó y se fue, como siempre lo hace, dejando atrás sus luces y sus promesas. Pero para Luis, para Ana, para Sofía y Miguel, esa Navidad permanecería para siempre como la noche en que aprendieron que los milagros no siempre vienen del cielo. A veces vienen de un auto que se detiene en medio de la nieve, de un extraño que se convierte en ángel, de un corazón que finalmente aprende a ver. Comparte este mensaje para recordar que a veces detenerse también es avanzar, porque en un mundo obsesionado con la velocidad, con llegar primero, con ganar a cualquier costo, el verdadero milagro es recordar que somos humanos, que estamos conectados, que la vida no se trata solo de qué tan rápido llegas, sino de a quién te detienes a ayudar en el camino. Y cuando la nieve vuelva a caer y las carreteras se vuelvan blancas y silenciosas, algunos recordarán esta historia. Recordarán que el hombre más rápido del mundo una vez se detuvo. Y en esa pausa, en ese momento de quietud perfecta, descubrió algo más valioso que cualquier trofeo, más brillante que cualquier podio, más duradero que cualquier récord. Descubrió que el verdadero hogar no es un lugar al que llegas, sino el refugio que ofreces a otros cuando más lo necesitan.